Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Jesús les está diciendo a los discípulos algo bien importante que se encuentra en Marcos 11:23. Y esta palabra fue en su momento para los discípulos, pero es para ti, hijo o hija de Dios, escogida por el Señor o escogido por el Señor, que te está entregando sus misterios, su palabra, su poder, que está renovando en ti el espíritu que hay dentro de ti, que lo está resucitando. Esta palabra de Marcos 11:23 es para ti, que dice: les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin albergar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. El Señor te está diciendo algo muy importante. Imagínate que tú le digas a un monte que se mueva y el monte se mueva. Mira el poder que tiene la palabra, pero es el poder de la palabra de un hijo de Dios, de una persona que, como dice también la palabra, las escrituras en Génesis 1, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces no hemos reflexionado qué es lo que realmente significa la imagen y semejanza de Dios. Notemos que Dios no tiene carne, no tiene cuerpo, es un espíritu. Y según como dice Juan 1:1, Él es la palabra. Entonces, si nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, no es precisamente por nuestro color de piel, por la estatura, por el color de los ojos, por la forma de nuestra nariz, por X cosas que nosotros vemos en lo físico y que comparamos con los abuelos, con que se parece al papá, a la mamá, a la tía, porque sacó el lunar de no sé quién. Esa no es la imagen y semejanza de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra imagen y semejanza con Dios está en la palabra, en esa palabra que sale de nuestra boca. Cuando nosotros somos hijos de Dios, es porque estamos conectados con Él, es porque nuestro espíritu ha resucitado en Él. La palabra dice claramente que los hijos de Dios son los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en lo que decidimos, en lo que hacemos, está Dios, pues nos convertimos en hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, la palabra está en nosotros. Y por eso no podemos dudar cuando nosotros decimos algo, no podemos dudar de que se cumpla, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios en nosotros. Y esa gran verdad aplica para lo bueno y para lo malo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces nosotros mismos nos atamos, nosotros mismos saboteamos nuestro propósito, lo que Dios tiene para nosotros, las promesas, lo que nos pertenece, saboteamos el poder que Dios nos ha dado cuando nos ponemos de acuerdo con el enemigo a pronunciar palabras que no son edificantes, palabras que no nos traen bendición. Por eso es muy importante que nosotros también estemos alejados de aquellas personas que nos maldicen con sus palabras, de aquellas personas que todo el tiempo nos quieren hacer daño con las cosas que pronuncian, con las cosas que planean, con las cosas que hacen, porque no estamos en comunión con esas personas. La luz y las tinieblas no tienen comunión, dice las mismas escrituras. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, porque también lo dice la palabra de que no nos engañemos, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú permaneces mucho con una persona, compartes mucho con ella, o estás en un lugar, vas aprendiendo los modismos, las formas de hablar, los acentos, una cantidad de cosas o de clichés que sin darte cuenta se van haciendo parte de ti, de tu forma de hablar, de cómo te comportas, de cómo piensas. Entonces todas esas cosas van cambiando el poder que hay en ti, modelándolo o moldeándolo al mundo, a las personas que te rodean, al entorno, al lugar, en fin, a todo lo que tú rutinariamente
manejas o vives. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que hay en la palabra, nos damos cuenta también que nosotros tenemos el poder creador en nosotros mismos, que nosotros podemos en el taller de nuestra mente generar un diseño para nuestra vida. Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan es porque tenemos pensamientos, patrones, esquemas, paradigmas en nuestra mente que nos han enseñado el mundo, que todo el tiempo escuchamos en las noticias y nos vamos como amoldando a esas cosas y perdemos la oportunidad de diseñar un mejor futuro para nosotros. Entonces, es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, como el Señor reiterativamente nos dice de Romanos 12:2, de que cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos amoldemos al mundo, a lo que dice la gente, a cómo la gente piensa, porque no tiene conocimiento de Dios. Y que empecemos a amoldarnos a cómo el Señor piensa, porque somos su imagen y semejanza, cómo Él piensa, qué habla, qué dice, cómo lo dice. Jesucristo decía, yo hago lo que veo hacer al Padre y digo lo que el Padre dice. Entonces, Él estaba muy ajustado a esto y por eso Jesús hacía los milagros que hacía. No era Jesús el hombre quien hacía los milagros, era el Hijo de Dios en este hombre llamado Jesús quien hacía los milagros. Cuando nosotros nos ajustamos a los pensamientos de Dios y nos ajustamos a sus palabras, le podemos decir al monte, a cualquier cosa que nos está obstaculizando, a cualquier cosa imposible, que se transforme, que cambie, que se mueva, que se quite, que se ponga, porque la palabra tiene poder. Recordemos que el Señor hizo la creación con la palabra, todo lo hizo con la palabra y Jesús todo lo que hizo fue con la palabra. Él no sanó con medicina, Él no liberó con pases mágicos, Él no le dijo a la tormenta que se callara. Simplemente, utilizó fue la palabra. Él no utilizó cosas científicas ni cosas del mundo. Él lo único que usó fue la palabra para hacer todas las maravillas y los prodigios que hizo en la tierra. Y nosotros, siendo imagen y semejanza de Dios, también lo podemos hacer. No dudemos del poder que nosotros tenemos, que no es el poder humano, es el poder de Dios. Entonces, los pensamientos y las palabras hacen una pareja que define realmente nuestra vida. A veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos sucede, pero no nos damos cuenta que somos nosotros quienes estamos moldeando nuestro destino con lo que pensamos y por consiguiente con lo que hablamos. Pues las escrituras dicen que de la abundancia del corazón habla la boca y el corazón de la Biblia es nuestra mente. Dice en Lucas 6:45 dice, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, o sea, en su mente. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, o sea, su mente, en sus pensamientos. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Si tú miras una persona cómo habla, te das cuenta qué hay en su mente. No necesitamos ser adivinos o que alguien nos cuente. Con solo observar una persona, nos damos cuenta qué es lo que piensa comúnmente y eso que es tan común en esa persona es lo que normalmente está hablando. Notemos que en esta escritura de Lucas dice que el hombre bueno y el hombre malo. Para Dios, un hombre malo es aquel que piensa mal y por consiguiente habla mal. No tenemos que conocer los pensamientos de alguien para darnos cuenta lo que hay en su mente, vuelvo y lo repito. Entonces, si nosotros nos amoldamos a lo que escuchamos, a todo lo que hay a nuestro alrededor y empezamos a pensar como la demás gente dice, como la demás gente piensa, como la demás gente habla, entonces nos vamos amoldando a eso y van cambiando nuestros pensamientos y terminamos hablando eso. Entonces, por tanto, como hablamos define quiénes somos y qué recibimos. Mateo 12:37 también dice, por tus palabras serás justificado o serás condenado. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros digamos es lo que va a suceder.
En nuestra boca, como dice Proverbios 18:21, hay poder de vida y hay poder de muerte. Entonces, si yo hablo bien, si yo, independientemente de lo que vea, porque los justos caminamos por fe y no por vista, no por lo que vemos. Entonces, si yo camino por fe, mis pensamientos tienen que ser buenos. Y si mis pensamientos son buenos, lo que hablo tiene que ser bueno. O sea, es una cosa relacionada con la otra. Es un mensaje en el cual deberíamos reflexionar si de esto realmente depende el cambio en nuestras vidas. Es importante reflexionar para que la transformación de nosotros mismos y de nuestra vida también se dé, ya que es justamente ahí donde tenemos la lucha con el enemigo, en nuestros pensamientos, por consiguiente en lo que hablamos. Entonces, el enemigo, así como entró en el jardín del Edén, sigue entrando en nuestros pensamientos para condicionar lo que decimos y así suceden las cosas. Es ahí donde nos convertimos, entre comillas, en malos, porque dejamos que el enemigo nos manipule con los pensamientos que trae, con pensamientos de derrota, pensamientos de que todo está difícil, con pensamientos de que quién sabe si este año va a ser mejor, de que tengamos de pronto temores de que sucedan cosas que no son buenas. Entonces, bajo esa premisa estamos viviendo y nos estamos moviendo todo el tiempo. La comunión con Dios nos limpia y cambia nuestros pensamientos. De lo contrario, vamos a estar a merced del enemigo, quien es el padre de la mentira. Por consiguiente, ya sabemos cuál es el final de lo que hablamos y vivimos. Y cuando yo hablo de comunión con Dios, la gente cree que es que tiene que dejar de trabajar, irse a arrodillar, coger la Biblia. O sea, la comunión con el Señor tiene que ser constante. ¿Qué es comunión? Es que yo mantenga mi mente puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:2. De que yo tengo que pensar en las cosas de arriba, dejar de pensar en lo que está pasando en la tierra. No, yo no estoy diciendo que nos hagamos los sordos, los ciegos y que no nos demos cuenta ni de dónde estamos. Es que esas cosas no tienen que afectar nuestra fe. La fe tiene que ser la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es la fe en lo que estamos viendo. Ahora, la fe en lo que estamos viendo se convierte en temor y eso es otra cosa. Estamos ya no caminando en la imagen y semejanza de Dios, sino en la imagen y semejanza del mundo o del mismo príncipe del mundo que es el enemigo. Entonces, hoy te quiero invitar a que empieces a crear un nuevo futuro para ti en tus pensamientos. Decláralo, así tendrás un cambio de vida. Cambia el modo que tienes en tu mente y en tus palabras y te vas ajustando a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Jesús dijo, si no tienes dudas, sucederá. Si tú piensas así, si tus pensamientos están seguros de eso que estás diciendo, de eso que estás pensando, de eso que estás esperando, créeme que va a suceder. Voy a leer textualmente lo que dice Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Quiero invitarte a que si no lees la Biblia, la cojas por primera vez y léete solamente el capítulo 1 de Génesis y te das cuenta que todo lo que hizo Dios fue bueno. Él no creó la enfermedad, Él no creó las tormentas, Él no creó los huracanes, Él no creó nada que pueda dañar la vida de su creación, la vida de sus hijos, la vida de la propia tierra. Él no hizo nada que hiciera daño. El daño vino después de que Adán y Eva dejaron de ser imagen y semejanza de Dios y se pusieron en sintonía con las mentiras del enemigo. Entonces, hoy te invito muy sinceramente a que empieces a reflexionar un poco más sobre lo que piensas, sobre lo que dices y hazte una propuesta, no una agenda, no un proyecto. Olvídate de eso. Yo te aseguro que las agendas y los proyectos de los años anteriores no los pudiste cumplir. Y la razón es esa, que mientras nosotros no cambiemos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar
lo que hay en nosotros, de cómo pensamos, cómo vivimos. Sí, estamos en un mundo difícil, pero la palabra dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros vivimos en un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo con un espíritu. Somos un espíritu con un cuerpo. Y necesitamos ser conscientes de esto. Porque en la medida que nosotros asimilemos de que somos un espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a irnos identificando más con el poder, más con las cosas espirituales que con las cosas que vemos en este mundo, que estamos en esta tierra, que hay noticias, que hay malas noticias, que sale una cosa, que sale la otra, bueno, eso es un manejo de las tinieblas en cuanto a todo lo que estamos viendo en el mundo. Pero definitivamente, si nosotros realmente decimos que hay un Dios, tenemos que creer que todas las cosas horribles que vemos en este mundo, la forma de actuar desastrosa de las personas, la forma en que las personas manipulan todo, la forma en que el enemigo usa a la gente para dañar a los demás, la forma como la gente miente, la forma como la gente jura con cosas delicadas, la forma como la gente se acuesta pensando en cómo hacerle daño al otro, es una forma literalmente terrenal, humana y diabólica. Porque Dios no es así. Dios no anda pensando a quién le va a hacer mal. Él anda pensando y buscando a quién hacerle bien. Y si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, créeme que no estamos mirando cómo le vamos a devolver la pedrada al que nos la dio, cómo le vamos a responder a aquel que está maquinando en contra de nuestra vida. ¿Cómo vamos a hacer para que le vaya mal? Al contrario, los que somos hijos de Dios sabemos, incluso como hizo Jesús, decirle al Señor: Padre, no tengas en cuenta lo que estos han hecho. Debemos de pensar diferentes y tenemos que hablar diferente. Así vamos a tener una mejor vida, vamos a tener un mejor tiempo. Muchas bendiciones. Aplaudimos esa fidelidad incomparable, Jesús. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración, manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Tu gloria, Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gloria, yo quiero
dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Dile, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame. Háblame, Señor. Toma el control. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Dile a Él, gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Y cantamos más de ti, más de ti. Dilo, más de ti, más de ti, más de ti, oh, más de ti. Todo lo que anhelo es tu presencia. Más de ti, Señor. Más de ti, más de ti, oh, más de ti y más de ti. Oh, clama, pídelo, pídelo más. Señor, queremos más. Más de tu presencia. Queremos ver tu gloria. Gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Gemimos, clamamos, gloria. Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname, derrama de tu unción. Más de ti, más de ti. Pídeselo. Más de ti, 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 Señor. Oh, más de ti, más de ti, más de ti, Jesús, más de ti, Espíritu, más de ti, más de ti, más
más de ti, más de ti.